pendientes de la barra, atentos, como dice el maestro Miguel. Un saludo, nos estaremos viendo. Ok. Buenos días. El tema de hoy es un poquito difícil y abstracto, porque voy a hablarles de algo que ustedes jamás han escuchado. Es la contabilidad orientada a objetos. Les pido un poquito de paciencia. Esto les puede reventar a muchos, inclusive el cerebro. Les voy a contar un poco la historia de este libro. De lo que se trata es de una nueva metodología para aplicar con mayor precisión las normas de información financiera utilizando tecnología. Este libro, si pueden ver un poco más abajo, fue terminado en el 2012, después de más o menos unos 12 años de investigación. Lo presenté ante el Instituto, la Comisión Editorial del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Me fue rechazado por decir que esto no era contabilidad. Cuando hablé con el presidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, hubo una segunda reunión con el Consejo Editorial, hubo chines y malines en la reunión, pero en realidad de lo que se trata es de evolucionar en la teoría y en la práctica de la contabilidad. Van a ver, épale. Ok. Primero, ¿de qué se trata este libro? Hay una parto de cuál es la situación actual de la contabilidad, que estamos en medio de una parálisis paradigmática. No, la teoría contable no ha evolucionado de manera notable o de manera significativa en los últimos 15 siglos, lo cual es verdaderamente peligroso para nuestra profesión. Y hablo de la necesidad de un nuevo paradigma contable. Paradigma contable, ojo, que sea muy práctico para su utilización. En el segundo capítulo vamos a hablar de las dificultades algorítmicas de las normas de contabilidad. ¿Por qué es tan complicado pasar de la norma ¿por qué es tan difícil aplicar las normas de información financiera por una computadora? Ahí analizaremos todos estos temas. Enseguida vamos a explicar cuáles son los fundamentos para extender la teoría de la contabilidad. Y finalmente, cómo podemos explotar la información a través de motores, de motores contables. Perdón, un segundo en lo que me familiarizo con el manejo de... Ok. Estamos teniendo un poco de problemas con la carga de información, está muy lento el sistema. Aguantemos un segundo, deje ver cómo resuelvo esto. Ok, bueno. Voy a prescindir de la presentación por lo lenta que está y voy a hacer esto mucho más verbal. Ok. Comenzando.
Vamos a partir que estamos en medio de una parálisis paradigmática de la contabilidad. Analizaremos cuál es la situación actual de la teoría, de la investigación, de la enseñanza y de la práctica, para llegar a la conclusión de por qué necesitamos un nuevo paradigma contable. Analizaremos cada uno de los conceptos que hacen complicado el pasar las normas de información financiera a algoritmos informáticos. Lo que vamos a analizar son los postulados, el marco conceptual, por qué es insuficiente el marco conceptual. Vamos a ver la inoperatividad del concepto usuario general. Vamos a ver cuáles son los obstáculos que se tienen para cumplir con los requisitos de calidad, que son las características cualitativas de los estados financieros. Veremos un poco las complicaciones de la cuantificación contable y de las posibilidades y limitaciones de comunicación que tienen los estados financieros básicos. Vamos a cuestionar la determinación de los estados financieros. Vamos a ver las enormes dificultades que tiene formalizar el concepto juicio profesional, y vamos a hablar de las secuelas que tiene el hacer con muchas manos las normas contables. Vamos a llegar al concepto de doble pensar. Con todo eso, vamos a establecer los fundamentos para extender la teoría de la contabilidad, porque es muy práctico tener una buena teoría. Vamos a hablar un poco de los propósitos de la filosofía de la contabilidad, porque es necesario fortalecer la teoría a través de una sistematización de la razón y de la crítica. Veremos los orígenes, la validez y las limitaciones del pensamiento contable, es decir, la epistemología de la contabilidad, y la enorme complejidad que tiene la contabilidad en su relación con la realidad y la toma de las decisiones. Y todo esto para verse reflejado en el impacto de las computadoras en la contabilidad, cómo las computadoras pueden crear una nueva realidad contable. También examinaremos cuáles son las abstracciones tecnológicas, cómo podemos pasar del mundo de las cosas, que es la realidad que intenta representar la contabilidad, a una representación simbólica digital. ¿Sí? Con todo ello, vamos a llegar a una concepción ontológica de la contabilidad, es decir, cuáles son los esquemas de clasificación que se requieren para el conocimiento contable. Veremos cómo el catálogo de cuentas no es suficiente y tenemos que evolucionar hacia modelos más correctos para medir la realidad. Vamos a ver cómo podemos aplicar esos modelos a la contabilidad. Por supuesto que le daremos una gran importancia también a los modelos normativos, que son los que tenemos que utilizar. Cómo podemos aplicar estos modelos normativos utilizando las taxonomías XBRL, que ya tienen en el mundo contable más de 15 años, para poder llegar a una ontología contable orientada a objetos. Ya todos estos conceptos que pueden parecer un poquito abstractos o difíciles, los iremos viendo con toda precisión. Por cierto, todo esto está en un libro digital, PDF, que para cualquiera que le interese tenerlo, si me manda su correo, yo con mucho gusto se lo envío gratis. Bien. ¿Cuáles son? Vamos primero a hablar de los beneficios que tendría, una contabilidad orientada a objetos. Una contabilidad orientada a objetos podría y puede aplicar de manera automática las normas de contabilidad o las leyes fiscales sobre cualquier ERP o sistema de contabilidad.
Una contabilidad orientada a objetos reduciría los costos de operación de los ERPs y de los sistemas de contabilidad actuales. También aumentaría la confiabilidad de los datos, porque aplicaría controles sobre la información procesada, transmitida y recibida, explicitando cuáles son los mecanismos de validación y de integración. Facilitaría los procesos de comparación de la información financiera, de hecho ya lo hace, al utilizar taxonomías oficiales alcanzadas por consenso y obligatorias en las bolsas de valores de todo el mundo. Ayudaría al usuario de la información financiera en la toma de decisiones económicas, estableciendo una comunicación contable y eficaz asistida por tecnologías de la información y la comunicación. Generaría, además, información imposible de obtener con la metodología contable actual, pero que sería de gran utilidad para el usuario, para el usuario de la contabilidad, como serían las series de tiempo de flujos de efectivo en tiempo real. Esas series de tiempo pueden ser no necesariamente mensuales, pueden ser diarias, semanales a mensuales. Y finalmente, una contabilidad orientada a objetos fomentaría el desarrollo de la teoría contable porque obliga al uso de redes semánticas con significados definidos operacionalmente y abre un futuro prominente para la contabilidad. Bien, esto que puede parecer inalcanzable, iré en el curso de esta hora, si el tiempo alcanza, que no lo creo, a ir precisando cada uno de estos conceptos que pueden parecer demasiado abstractos. Lo primero es definir qué es la contabilidad orientada a objetos. En términos precisos, la contabilidad orientada a objetos es una metodología contable formal, complementaria e interactiva que genera de manera inteligente, instantánea y automática la información financiera y fiscal de los usuarios, que los usuarios de la información financiera en lo general y los administradores de una entidad económica en lo particular necesitan para toma de decisiones, vigilando además el cumplimiento de las disposiciones contenidas tanto en normas de contabilidad como en leyes fiscales. Perdón por la definición tan complicada, pero veremos a manera de cómo lo hacen las normas de información financiera, cuáles son las precisiones de esta definición. Decimos que la contabilidad orientada a objetos es una metodología contable, es decir, como metodología, la contabilidad orientada a objetos es un conjunto de modelos contables racionalmente enlazados entre sí que representan el conocimiento contable normativo. Quiero aclarar que el hecho que la contabilidad orientada a objetos haya sido diseñada para operar por computadora no significa que es un programa de cómputo, aunque es cierto que esta metodología, al igual que el XBRL, requiere de una aplicación informática para funcionar. Decimos que la contabilidad orientada a objetos es formal porque agrega a las normas de contabilidad y a las leyes fiscales el rigor lógico y las reglas precisas que se requieren para procesar automáticamente una contabilidad por medio de algoritmos. Los algoritmos, como ustedes saben, son instrucciones que describen sin ambigüedades y con precisión los tratamientos contables y fiscales a aplicar en cada caso, en particular con estricto apego a las normas de información financiera y las leyes fiscales. Obviamente, para evitar esas ambigüedades en las normas contables y fiscales, que las hay por estar escritas con palabras, tendremos que utilizar un lenguaje formal que se va a manifestar por medio de objetos contables. Quiero aclararles que los términos que aquí estoy utilizando como lenguaje formal, como objetos contables, que salen fuera del dominio de la contabilidad como la conocemos nosotros, vienen en este libro precisadas en un glosario en la parte final. Los objetos, cuando hablamos de contabilidad orientada a objetos, lo que hacemos es tomar de la programación orientada a objetos
sus conceptos de objetos y de atributos. Es decir, vamos a representar a lo que son los objetos contables por objetos informáticos que se definen a través de atributos. Los atributos de los objetos contables son los que definen la totalidad de las relaciones que existen entre ellos, entre los objetos. Es decir, el conjunto completo de procesos contables expresados de manera normalizada. ¿Sí? También decimos que la contabilidad orientada a objetos es complementaria, porque está diseñada para añadir funciones indispensables a los sistemas de contabilidad como ustedes los conocen. Pueden ser ERPs como SAP, Oracle, Intelisys, o paqueterías contables administrativas para pymes como Aspel, Compact, Microchip, entre otros, ¿no? Finalmente, la contabilidad orientada a objetos es inteligente, porque lo que va a hacer es incorporar procesos de conocimiento contable dentro tanto de la práctica como de la teoría contable, para constituir un sistema experto capaz de realizar, en muchos casos, las tareas propias de un contador experimentado. Bueno, esto es un poquito la introducción a la contabilidad orientada a objetos. Quiero contarles un poco cómo se gestó esto, cómo se gestó la contabilidad orientada a objetos. Principalmente, pues, en las investigaciones sobre teoría contable que ocurrieron principalmente en Estados Unidos y Australia en la década de los 60. Fue en la época que se formaron los principios de la contabilidad. A partir de entonces se desechó, que es una desgracia, se desechó la enseñanza de la teoría contable y se confunde la teoría contable con las normas que son los preceptos de la teoría contable. Esto también se basó mucho en la metodología que diseñaron de alguna manera la American Accounting Association en los 80 y en los 90, cuando trataron de crear las normas de información financiera. ¿Perdón? Buenas tardes, maestro Eduardo. Sí, aquí estuvimos viendo que tiene ahí como que en blanco su espacio. No sé si gusta que le reproduzcamos las láminas. Es que, ¿cómo se llama? ¿Sabes cuál es el gran problema que tengo con las láminas? Que las láminas pasan muy lento. Está muy pesado ¿cómo se llama? Sí. Es un libro. Ok, claro, pesado, nosotros se lo vamos moviendo, como dice el maestro Miguel. Por favor. Sí, claro, con gusto. Si me ayudas, estoy en la página 10. A ver, déjeme, tomo posesión en el aula y aquí lo voy a ir reproduciendo. En la página 10. Se llama, contabilidad orientada a objetos. Sí. Dice página 10, ¿verdad? Sí. Ok. Queridos invitados, de igual forma, recuerden, aquí no se ve un poquito claro, no se ve tan bien, pero si le dan en la lupa, donde dice más, desde el lado derecho, superior, le van a poder ampliar a la pantalla para que estén ahí leyendo con nosotros, ¿ok? Ok, bien. Les estaba comentando cómo se gestó la contabilidad orientada a objetos. Primero, en las investigaciones de teoría contable que hubo en Estados Unidos y en Australia en los 60s. Ojo, lo que ocurre es que después de los 60s ya no hay investigación de teoría contable. Se suprimió. Después hubo una ampliación metodológica que trataron de hacer la American Accounting Association, en el cual, en especial, crearon el llamado modelo REA. Es un modelo de teoría de eventos que se acerca mucho al tema de la contabilidad orientada a objetos. Después, también toma en cuenta la visión de algunos de los filósofos más destacados de todos los tiempos, con énfasis en el enfoque filosófico constructivista. Después, algo muy importante, el vacío de conocimiento que existe entre las normas contables
y el registro contable. Si ustedes se dan cuenta, las normas contables no dicen cómo se registra la contabilidad. Establecen una serie de principios, pero no dicen cómo se registra. Y la contabilidad, en esencia, para la contabilidad solo existe lo que se registra. Entonces, ese vacío que hay entre la práctica, que es el registro, y la aplicación teórica de las normas, es parte de lo que intentamos aquí llenar. También lo que pretende es crear las mejores prácticas para el cálculo de impuestos, que no existen, y para la determinación de los flujos de efectivo por el método directo. No existen mejores prácticas para la determinación de los flujos de efectivo y tampoco para el cálculo de impuestos. Las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, las nuevas formas de la programación orientada a objetos y en especial el modelo de objetos y las experiencias que ha habido en las aplicaciones de inteligencia artificial y en especial en el modelo de objetos. Y finalmente esto toma en cuenta de manera muy importante el auge y el respaldo institucional, institucional, por parte de las asociaciones mundiales de contadores de las taxonomías XBRL. Vamos a pasar ahora al análisis filosófico. Aquí miré muy rápido, por eso ya lo toqué en alguna ocasión, pero el desarrollo de la contabilidad orientada a objetos presupone varias cosas. La primera, un mayor nivel de abstracción del que se acostumbra en la práctica profesional de los contadores. Por eso es muy importante tener paciencia para entender las conceptualizaciones filosóficas que tendremos que hacer los contadores si queremos evolucionar en la construcción del conocimiento. Después, aquí vamos a ver una extensión metodológica y una reflexión profunda sobre los conceptos que muchos consideran como vacas sagradas. Vacas sagradas son aquellas que son inmunes a la crítica. Quiero aclarar que de ninguna manera pretendo ignorar o tergiversar las normas de contabilidad. Todo lo contrario. El consenso que alcanzaron las normas de información financiera a nivel nacional e internacional es el cimiento más sólido que tiene la contabilidad actual y por lo tanto de la contabilidad orientada a objetos. La diferencia que hay es en el enfoque en que utilizamos las normas de contabilidad como punto de partida y no como punto de llegada. Por ello, extendemos el alcance de las normas, entre otras cosas, para aprovechar las taxonomías XBRL. Y finalmente vamos a ver aquí una serie de conceptos epistemológicos, ontológicos, semánticos, informáticos, que no son precisamente del dominio normal del contador. Por eso les digo que es para entrar en esta materia, sí es necesario tener la mente muy abierta. ¿Cuál es la situación actual de la contabilidad? Para conocer cómo estamos hoy, es muy interesante ver lo que se dijo en 1966, uno de los teóricos de la contabilidad más importantes de aquel entonces. Ojo, en 1966. Dijo que a partir de la Segunda Guerra Mundial se ha incrementado en intensidad y urgencia las reclamaciones de los contadores, tanto a nivel macroeconómico como microeconómico, de herramientas cuantitativas más precisas para, 1, medir el desempeño, la rentabilidad, predecir eventos futuros y apoyar la toma de decisiones racionales. Después de medio siglo, vemos que aún existe un número importante de casos en la contabilidad que están muy lejos de ofrecer una situación satisfactoria para los usuarios. Y estos casos son muy claros. Reportes insuficientes de indicadores no financieros, de riesgos y de sustentabilidad. Un vínculo muy poco claro entre los reportes financieros y su ambiente con la estrategia y la implementación, y el uso de la medición del valor razonable
en las condiciones actuales del mercado. ¿Qué es lo que ha pasado con los contadores? Los contadores no tenemos los instrumentos o métodos necesarios para resolver los problemas contables. ¿Qué hacen los contadores o qué hacemos los contadores? Cada vez que tenemos un problema, en lugar de remediarlo, tendemos a diferir su solución. Es decir, discutimos los problemas contables sin resolverlo, hasta que surge un tema más controversial o más de moda. Y entonces nos olvidamos del problema anterior. Por ejemplo, hace no mucho tiempo, los temas de discusión eran cómo íbamos a valorar los inventarios, WEPs o PEPs, costeo directo o costeo absorbente, método diferido o contra el método pasivo para reconocer los impuestos diferidos. Y así, en todos estos casos, nunca se pudieron resolver los problemas, porque no había una forma clara para resolverlos, no había criterios de resolución. Entonces, como no podíamos resolverlos, avanzamos a otros temas y a otros temas y vamos dando problemas sin resolver, que efectivamente, que eventualmente surgen nuevamente. ¿Qué es lo que pasa? Que en la forma como planteamos los problemas de contabilidad, no existe una solución correcta. La forma como los contadores definimos los problemas es de tal manera que es imposible obtener una respuesta. No hay forma. Vemos, por ejemplo, el caso de los activos fijos. Como los beneficios que producen los activos fijos van a afectar a más de un periodo contable, es muy fácil deducir que el costo de la inversión inicial se debe repartir a lo largo de la vida útil, la depreciación. El problema surge al tratar de definir exactamente cuánto del costo inicial debe asignarse a cada periodo contable. Y hay muchas posibilidades. Repartir el costo uniformemente, argumentar que el activo va a dar más servicio con este nuevo y por lo tanto la depreciación debe ser mayor en los primeros periodos que en los últimos. También podemos decir que es mejor depreciar el activo fijo con base a su uso. En fin, hay muchas formas de plantear una solución. Incluso si la causa de nuestro problema ha sido correctamente identificada, debemos de reformular nuestras preguntas, debemos de redefinir nuestros problemas. Y estas tales redefiniciones son comunes en la historia de la ciencia. O sea, no se trata de persistir en problemas que no tienen solución, sino plantear la pregunta de otra manera. Y todo esto lo veremos más adelante cuando hablemos de las soluciones. ¿Cuál es la situación actual de la teoría de la contabilidad? Primero, que parte de un supuesto que es muy cuestionable, que se conocen las necesidades de los usuarios, lo cual no es cierto. Falta una teoría contable integral, no la tenemos. Hay un vacío entre las normas y la doctrina. Las normas son complejas y cambiantes. Hay una confusión en la terminología contable. No tenemos un diccionario aceptado por todos. Falta un fundamento filosófico y finalmente utilizamos juicios profesionales que cada quien interpreta a su manera. Entonces, todos estos aspectos hacen muy complicado la interpretación de la teoría contable. La hacen tan complicada que al final de cuentas desechamos la teoría contable y nos quedamos únicamente con la doctrina que está manifestada en las normas de información financiera o peor aún, en las leyes fiscales. Sí. ¿Cuál es la situación actual de la investigación en la teoría contable? Bueno, los investigadores de la contabilidad, si se pueden llamar así,
no han desarrollado una teoría propia, más bien se han dedicado a interpretar las normas contables o utilizan la economía, las finanzas, la psicología, la sociología como fuentes principales en trabajos marginales a la contabilidad. De hecho, no existen métodos propios de investigación contable y escasamente se conocen instrumentos de investigación contable. En consecuencia, no existe investigación. La situación de la enseñanza de la contabilidad en México es peor aún. Los planes de estudio de la UNAM, del POLI, de la Escuela Bancaria y Comercial, del Tecnológico de Monterrey, del ITAM, de la Iberoamericana, Anáhuac, de la Valle de México, de Guadalajara, de las Américas, no existe en el plan de estudios de la contabilidad. Ya lo quitaron, el tema de teoría contable. En consecuencia, cuando salen de la universidad a la práctica, los contadores somos incapaces de valorar la importancia de la teoría y de la investigación. Esta situación se revela en la escasa producción, o casi nula yo diría, de artículos de investigación científica contable. No hay, y la ausencia de organizaciones que convoquen y agrupen de modo eficaz a los investigadores de la contabilidad. De hecho, no hay investigadores de la contabilidad. ¿Sí? ¿Cuál es la situación actual en la práctica contable? Dado el modelo contable tradicional que utilizamos, sus funciones principales son registrar las operaciones de una entidad, clasificando los hechos contables por medio de un catálogo de cuentas sustentado en el postulado de devengación contable y aplicando un conjunto de métodos basados principalmente en las normas de contabilidad y en la práctica contable. Y elaborar estados financieros acatando las normas de contabilidad vigentes en un lugar y en un momento determinado. Esto podría pensarse que está bien porque es lo que actualmente consideramos normal. Sin embargo, esto tiene consecuencias, problemas que los contadores no tenemos un modelo contable para solucionarlos. Por ejemplo, con el postulado de la dualidad económica, ¿cuáles son las consecuencias? Que clasificamos las operaciones por medio de un catálogo de cuentas único, diseñados bajo el método de partida doble y la ecuación contable básica. ¿Cuáles son los problemas en el registro? Pues que las leyes fiscales, el IVA, el IEPS y en algunos casos el ISR, exigen la aplicación conjunta de la base de efectivo y de la base de devengación. Por otra parte, el estado de flujos de efectivo bajo el método directo aplica solo la base de efectivo, excluyendo la base de devengación. Otra consecuencia es con el postulado de la asociación de costos y gastos con ingresos. La consecuencia es que se regule el momento de reconocimiento de ingresos, costos y gastos utilizando la base de devengación. ¿Cuál es el problema en el registro? Que los reconocimientos fiscales no coinciden necesariamente con el reconocimiento contable, ni en la partida, ni en el momento, ni en el importe. Otro problema lo tenemos con el postulado de sustancia económica. El postulado de sustancia económica ordena otorgar prioridad al fondo o sustancia económica sobre la forma legal. Pero en la contabilidad fiscal, la forma legal predomina sobre la sustancia económica. Son algunos de los problemas que tenemos en la práctica contable, y nos recuerda un poco la forma como operaban los gremios en la Edad Media. Los gremios en la Edad Media buscaban la protección de la autoridad para crear el control exclusivo de su propio oficio. Buscaban que el rey determinara quiénes eran los que podían crear, quiénes eran los herreros, qué podían hacer, qué podían hacer los carpinteros o los ceramistas. La otra reminiscencia de los gremios de la Edad Media es que
privilegian la defensa de los intereses de sus agremiados sobre la de los usuarios de sus productos o servicios. Y para la defensa de los intereses, crean reglamentos y normas de calidad. ¿Le suena esto a la contabilidad? Porque eso es lo que estamos haciendo los contadores. ¿Sí? El contador se concibe a sí mismo como el conocedor único de la verdad de la disciplina contable y circunscribe su práctica a los términos y métodos propios de su grupo profesional. ¿Sí? En México es el Consejo Mexicano para el CINIF, a nivel mundial el IAPS, en los Estados Unidos el FAS, pero para nosotros los contadores no existe el concepto de cliente o consumidor como se debe considerar por cualquier tipo de ciencia. Es decir, anteponemos los intereses nuestros, nosotros somos lo que decidimos que le interesa al usuario, no nos interesa lo que el usuario opine. Nosotros decidimos cuál es la calidad de nuestros estados financieros, sin importar que el usuario los entienda o no. ¿Sí? Eso es un poco lo que ha ocurrido con nosotros como contadores. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que tenemos necesidad de llegar a un nuevo paradigma contable. Primero, un poquito explicar qué es un paradigma. Lo que percibimos de la realidad está determinado por nuestros paradigmas. Lo que para una persona puede resultar muy notorio y perfectamente obvio, puede ser casi imperceptible para una persona con un paradigma diferente. En eso consiste el paradigma. Por eso, si pretendemos explorar el futuro, lo primero que debemos es conocer la influencia que existe en los paradigmas actuales en nuestra percepción del mundo que nos rodea. Si no, pues no vamos a ir a andar por la vida como los caballos con anteojeras que solamente no podemos ver hacia los lados. El paradigma en realidad es una espada de doble filo, porque nos permite ver, analizar y trabajar con la información del mundo, con los datos con los que concuerda el paradigma, pero al mismo tiempo nos aparta de los datos que corren en sentido contrario al actual. El paradigma contable actual está dominado por las normas de información financiera y las normas jurídicas establecidas por las leyes fiscales mexicanas en nuestro caso. ¿Sí? En lo práctico, el aspecto normativo se complementa con una doctrina contable que señala cuáles son los procedimientos y convencionalismos adecuados. Mientras estemos dentro de este paradigma, vamos a estar muy bien, aparentemente. Sin embargo, si ustedes lo que dicen las normas de información financiera desde su inicio, paradójicamente, es que la evolución de la contabilidad debería estar auspiciada por la apertura a diferentes corrientes teóricas. Y el costo de no responder a las demandas cambiantes del futuro es fatal. Es fatal porque los paradigmas pueden y deben cambiar eventualmente. Cuando hay un cambio de un paradigma, cuando se reemplaza un paradigma con el otro, ocurre porque de repente aparece algo que es sustancialmente mejor a lo que hoy tenemos. ¿Sí? Hay varias formas, hay varias formas de evolucionar de un paradigma a otro. Siempre es altamente complicado porque quienes estamos metidos dentro de este paradigma difícilmente aceptamos algo nuevo, aunque sea notablemente superior. En todas las disciplinas que haya, contables o no contables, teóricas o prácticas, es necesario preguntarse sobre las cuestiones fundamentales y desarrollar un fundamento sólido
para resolver de modo consistente el universo de problemas. Y por increíble que parezca, las cuestiones básicas del conocimiento contable no han sido preguntadas, o si han sido preguntadas, no han sido contestadas, o si han sido contestadas, no lo fueron por la contabilidad. En ocasiones, como pasa en la contabilidad actual, la crisis no se percibe. Se produce entonces, como estamos hoy, una parálisis paradigmática que ya ha durado varios siglos, porque vemos mal o no vemos en absoluto los datos que no se ajustan al paradigma dominante. Si ocurre una parálisis paradigmática, como está ocurriendo, el progreso de la contabilidad es lento. Construir el complejo edificio de la contabilidad sobre cimientos débiles conlleva el peligro del colapso. Por eso necesitamos replantearnos todos los paradigmas contables. El gran problema que hay con la contabilidad es que parte de una serie de conceptos que necesitamos cuestionarlos y revertirlos. Ojo, todo esto que estoy aquí comentando, si bien es cierto que es totalmente teórico, tiene una consecuencia absolutamente práctica. Y la consecuencia absolutamente práctica a la que llegaremos probablemente, no probablemente, seguramente, en otras reuniones, cómo a través de algoritmos y programas de cómputo, la contabilidad, como la conocemos hoy en día, va a ser absoluta y totalmente transformada. Y eso va a ocurrir en los próximos años. No es que vaya a ocurrir en 5 años, en 10 años, no. En los próximos 1, 2, 3 años iremos viendo toda una serie de cambios en el tema de la aplicación de la teoría contable a la resolución de la contabilidad por medio de la contabilidad orientada a objetos aplicada de manera inteligente. Son ya 5 para las 12, apenas y hubo tiempo de una explicación tremendamente aburrida. Yo lo entiendo porque no la ligamos, no ligamos los fundamentos básicos de la teoría contable y de la filosofía contable con las aplicaciones prácticas. Eso espero que lo podamos hacer en una próxima charla. Yo les pediría a cualquiera de ustedes que esté interesado en el tema, que me dé su correo electrónico, le mandaré el libro, la contabilidad orientada a objetos, donde lo que vimos hoy fue apenas una pequeña introducción, pero se desarrolla con detalle cómo tiene que evolucionar y cómo va a evolucionar, porque no hay de otra, la contabilidad en un futuro tremendamente cercano. Quedo a sus órdenes si hay algún tipo de preguntas o algún tipo de petición. Ok, bueno, pues gracias, maestro Eduardo. Damos por finalizada la sesión del día de hoy. No sé si gusten hacer algún comentario, compañeros, alguna pregunta al respecto. ¿Alguien interesado al respecto? En cuanto a los correos, voy a tratar de estar enviándoles la información. Voy a descargar aquí el documento y los que hayan dejado ahí el correo en el chat, pues con gusto trataré de estárselos llegando el día de hoy. No sé si quiere agregar algo, maestro. No, que ¿cómo se llama? El libro ya lo tienes tú, José, y ya lo tiene Miguel en su correo para ¿cómo se llama? Para el que lo quiera o lo pueda querer en el futuro cercano, los autorizo a repartirlo de forma gratuita, respetando, perfecto, por supuesto, el reconocimiento al autor, ¿no? Perfecto. Y Aida, con todo gusto se lo mando en este momento. Perfecto.
Pues así será, maestro. Muchas gracias por tremendo Gracias a conocimiento que nos ustedes. estuvo regalando el día de hoy. Y pues bueno, claro, claro, como bien dice el maestro, va a estar subiéndose a 0 pesos para todos, para que lo puedan acceder a él. Y si no, bueno, en el apartado de cursos, recuerden, cursos de la barra, van a poder teclear Tax and Complaints y van a poder descargar y acceder tanto a la plática del día de hoy como al material que se estuvo dando. Así que bueno, pues muchas gracias por haber estado con nosotros, maestro. Bueno, viendo que no hay ninguna duda al respecto, pues damos por finalizada la sesión del día de hoy. Todavía quedan más, vamos a tener ahí unos 5 o 10 minutitos de espera en lo que llega nuestro siguiente ponente, pero bueno, un saludo a todos y gracias por habernos sintonizado hasta el momento. Vamos a estar mandando aquí un saludo a... Nos vemos, buenas tardes. Ok, ya quedó. Pues bueno, vamos a estar aquí mandando unos saluditos por el momento. Aida de Veracruz, un saludo. Aldo Carrera también de Veracruz, Alejandro de Veracruz, Alma de Apris de Veracruz. Así